Desde el Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Allá por enero del año 70, mi padre, por una cuestión, digamos, del país y económico, decidió emigrar a Argentina, y fue en ese momento que con mi madre y mis hermanos, a través de un colectivo, llegamos a Neuquén Capital. Llegamos ahí a calle Mitre, en ese tiempo donde está la relojería de Buenos Aires. Ahí al lado estaba la terminal, en ese momento, yo no lo recuerdo, me lo contaba mi madre. Y llegamos en principio al barrio Confluencia. Fue nuestro primer lugar, digamos, de llegada acá en Neuquén. Y ahí empezamos a crecer en lo que en ese momento era Confluencia rural y que después con el tiempo se fue poblando. Una zona toda de chacras y de acequias, de campo y, digamos, una ruta que pasaba por el medio, ¿no? Que dividía a Mariano Moreno de Confluencia y, digamos, en una parte era Confluencia Sur y Confluencia Norte, por aquellos años en el 70. Ahí fui creciendo y, digamos, no imaginaba en ese momento lo que iba a ir sucediendo, que era esta cuestión de que la ciudad, digamos, y el barrio me fuese adoptando como hijo. Quizás ello en ese momento no hubo una conciencia, sino que la conciencia empieza a aparecer a partir más o menos de los 37, 38 años, donde empiezo a sentir muy fuerte la necesidad de poder escribir y describir lo que pasaba en aquellos años a través de la literatura que yo iba haciendo, que era mucha de poesía y algo de narrativa, ¿no? Entonces, el poder contar la historia del lugar me permitió ir abordándola desde la narrativa, ¿sí? Y hace poquito, con el último libro, digamos, sin querer, después de la presentación, me daba cuenta que el lazo era mucho más fuerte que lo que yo imaginaba, tan fuerte como haberme encontrado, digamos, con mi lugar de origen y con los escritores hace 4 años atrás en Villarrica, ¿no? Entonces hay algo que, si hoy me decís cuál es tu lugar de origen, y yo creo que es la Patagonia en sí. Bueno, estando en el barrio Confluencia, fui a estudiar a la escuela 136 y, digamos, la escuelita por aquellos años recién arrancaba, hacía 3 o 4 años, y estando en séptimo recibimos la visita de un compañero mayor que nos habló del Colegio San José Obrero. Yo no sabía muy bien qué era carpintería, pero yo dije, yo quiero ser carpintero. Y fue así que llegué a mi casa y dentro de lo poco que hablaba le dije a mis padres que quería ser carpintero y ellos querían mandarme a la EPET 8, que era la ENET número 1. Y fue una de las pocas cosas que me concedieron poder ir al San José Obrero, pero en ese momento de la llegada al colegio, allá por el año 80, digamos, yo no tenía como planeado que a futuro pudiera ser profesor en la escuela. Y antes de eso pasó un hecho muy lindo, que fue por el año 77, 78, que para un día en Liño vinimos al centro de deportes, que había los festejos, y éramos como nosotros 3 hermanos y aparte 6 amiguitos más, y nos vinimos caminando y no habíamos ganado ningún premio. Entonces íbamos como tristes, ¿no? Y volvíamos para casa y fuimos a salir en las vías donde está Intendente Linares y escuchamos música. Entonces se nos ocurrió ir a mirar qué pasaba. Y ahí encontramos un cura y unos chicos que estaban, digamos, haciendo juegos y dando chocolate con facturas, y nos quedamos y ahí ganamos unos premios y ese fue el primer encuentro con la escuela salesiana. Yo, digamos, como niño en ese momento no imaginaba que alrededor de 45 años más tarde me pedirían contar la historia del Colegio San José Obrero, y tampoco imaginaba, digamos, que iba a poder describir o iba a ser parte como docente del Colegio San José Obrero. Bueno, acá en este libro hay un pedacito donde habla
de aquella experiencia, digamos, que la toma el relator, no lo toma en primera persona, y realmente yo digo que soy un bendecido en el sentido de la tierra que me recibe, la provincia, y también, digamos, de lo que me toca respecto de lo que es educación. Ya estoy muy cerquita de jubilarme y realmente estoy muy feliz de poder haber hecho ese proceso y de poder de alguna manera también vincular la escritura con lo que hago, que es la carpintería. 3 cosas que amo: la carpintería, la escritura y el trabajar con los jóvenes. He tenido la suerte de poder hacerlo y lo hago en la actualidad, y allí he vinculado también la literatura con algunos talleres que hemos trabajado con los chicos, totalmente libres por fuera del oficio y de las materias, donde ellos han podido también volcar sus expresiones, así que ha sido una experiencia también muy bonita. A través de la escritura también tuve la oportunidad de rememorar un momento que me había pasado como carpintero. Estaba yo haciendo trabajos en forma particular, yo trabajaba para alguien, pero empecé a hacer trabajos en forma particular, y una amiguita que tenía una señora, digamos amiguita porque era chiquitita, Negrita Uzábal, me llama y me dice que tenía una amiga que se llamaba Irma Acuña, que era escritora y era profesora, y necesitaba hacer una biblioteca que le faltaba en su domicilio. Ella vivía en ese momento en la aldea, ahí por Avenida San Juan, y me dice, pero vas a tener que ir, dice, y le tenés que cumplir. Dice, si no sos capaz de cumplirle, no vayas. Bueno, fui y me encontré con Irma, yo no la conocía, fue el primer encuentro. Nos pusimos a charlar, charlamos un rato largo y ella me dio todas las especificaciones de su biblioteca. Era igual a una biblioteca que está acá ahora, en la biblioteca pública, que tenía que ser una igual que esa que está ahí. Y bueno, tomé el modelo, le hice su biblioteca y, digamos, ella quedó muy conforme. Ahí quedó la historia, o sea, no hablamos de libros, no hablamos de nada. Viajando hace unos años, 3 y medio, a Bariloche con un escritor que había traído Terlín Miquesca, van charlando sobre el homenaje a Irma Acuña, la posibilidad de declarar el Día de la Poesía y hacer todo un trabajo de vinculación, ¿no? Y que fuera declarado, digamos, o declarada Irma como la poeta neuquina y el Día de la Poesía neuquina. Yo escuchaba todo esto y me acordaba de eso que había sucedido y me moría de ganas por decirle que me inviten, pero bueno, la vergüenza me llevó a que no lo haga. A la vuelta, y a 2 meses de ese momento, me convoca Terlín para el primer encuentro que hubo, donde se declaró el Día de la Poesía, y me pidieron que contara esa historia que en algún momento yo se la había contado. Entonces, cuento esta historia, que era algo, digamos, que salía por fuera de lo común, era un vínculo desde otro lugar, y le gustó mucho, inclusive le gustó a Oscar Smoljan, se acercó y me dice, qué lindo eso que contaste mucho de lo que dice Irma hacía o qué sé yo por el momento de la charla. Y desde ahí, digamos, surgieron un montón de actividades con el Terlín y he escrito también poesías para Irma Acuña, para algunos de los eventos, y he encontrado también el sentido más profundo a aquello que la provincia había hecho conmigo, que es ese vínculo tan fuerte que Irma lo tiene en toda su poética, ¿no? El de escribir del lugar de su tierra. Bueno, de alguna manera y sin estar a la altura de Irma, yo trato también de ir poniendo pequeños granitos de ese paisaje que Irma describió en lo poco que escribo yo de literatura sobre nuestra región, ¿no? Una de las cuestiones que yo tenía como objetivo, después ya de mucho más grande y habiendo transitado un camino en la literatura, era poder llegar a una biblioteca o a las bibliotecas populares o a la biblioteca pública. Cuando tuve la posibilidad de venir a la biblioteca por un evento, recordé ese momento. Entonces yo digo, qué lindo, estoy acá en este lugar que tanto había anhelado y vine por un evento. Entonces hablé con las personas que estaban a cargo de la biblioteca y les dije si podía traer mis libros, porque me parece que si hay un lugar para que los poetas tengan su residencia dentro de una ciudad, una provincia o un país, es la biblioteca pública, ¿no? A través de la biblioteca pública existen todos los vínculos con la literatura y las artes, y me parecía que era un espacio donde uno no puede dejar de estar. Y la gente de la biblioteca me abrió las puertas y me recibió de una manera que yo dije, estoy entrando nuevamente a casa, es mi casa la biblioteca pública.
Y fueron sucediendo un montón de cuestiones a partir de ello, y también la posibilidad de hacer la presentación del libro Rodajas, Relatos en Rodajas de Raulí, a través de la biblioteca. Y me parece que es un espacio, digamos, que todos los escritores o los artistas de la provincia deberían tenerlo como su segunda casa, como su hogar. Y esto es algo que no es para nosotros, que sin duda es para las generaciones que vienen. Y si bien, digamos, las generaciones que vienen hacen lecturas quizás por otras plataformas, es importante que quede, digamos, el libro físico, porque esto va a trascender y ha trascendido, ¿no?, a través de muchas barreras y de muchos años. Y también creo que en algún momento la biblioteca tendrá, digamos, a disposición libros digitales, digamos, para que todos y todas puedan acceder, no solo desde la provincia o la ciudad, sino desde el mundo, ¿no? Y eso yo creo que es fantástico cuando la biblioteca pública se abre en principio al lugar, pero se abre al mundo. Y a partir de esa puerta se puede mostrar, digamos, todos los rincones de una ciudad, de una provincia, rincones que los escritores, los artistas, los músicos van mostrando a través del arte que practican, ¿no? Entonces me parece que es genial esto, y poder hacerlo y poder sentir, digamos, que uno está llegando a su casa. Yo creo que eso pasa mucho por la gente que está a cargo de la biblioteca pública, y es algo que me fascina. Compartirles algo de este libro Relatos en Rodajas de Raulí, que fue presentado a finales del año pasado en Casa de las Culturas. Broma de Julio. Hay algo que me sucedió, digamos, con un gran autor que es Pablo Neruda. Cuando conocí 20 poemas de amor y una canción desesperada, nunca más pude soltarlo, y muchos de ellos se encuentran en los libros que he escrito. Broma de Julio. El primero había nacido en Parral, en el invierno de 1904, pero de niño debió emigrar con su padre a Temuco. El otro nació en Villarrica, también novena región, en el mes de julio del año 1967. Por problemas familiares y de trabajo de sus padres emigró hacia el este, al otro lado de los Andes. El almanaque les había jugado una broma con el mes de nacimiento y la Araucanía. La literatura acercó los caminos con misticismo de tierra, bosque y mar. Aún en la temporalidad que los esperaba, los separaba, y por esas paradojas de la vida ninguno preservó su nombre de pila, y ambos coincidieron una vez más en reinventarse como Pablo.